Llamamiento al arrepentimiento. Amós 5, desde el 1 hasta el 17. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10, en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Buscad al que hace la Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrumba sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Amén. ¿Por qué no me hizo caso? Si me hubiera escuchado, tan joven que era. Él estaba acostado y un amigo lo fue a buscar a la casa. Yo le dije: hijo, ¿a dónde vas? Son ya las 12 de la noche. ¿Por qué te vas a levantar? Mamá, usted ya vivió su vida. Déjeme disfrutar la mía. Este era el lamento de una enfermera en el lugar donde yo trabajo, llorando la pérdida de su hijo a destiempo. Y cuando nosotros escuchábamos a aquella enfermera, el lamento de ella, lo único que nosotros podíamos hacer era guardar silencio, bajar nuestras cabezas y llorar con aquella madre que había perdido a su hijo. Varios meses ella duró en medio del trabajo, y esta era una vez más su canción: ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué no me hizo caso? En el pasaje que nosotros acabamos de leer, Dios a través del profeta trae una canción fúnebre, la canción a ser cantada en un funeral. Una canción de un funeral que al mismo tiempo es un llamado al arrepentimiento. Este pasaje está ahí para que nosotros podamos reflexionar al ver este canto de lamento, y reflexionar a la luz de este cántico y venir delante del Señor con una conciencia más clara de lo que implica ser un hijo, una hija, un siervo, una sierva de Dios. Este cántico, o en el libro de Amós que hemos estado predicando de manera consecutiva, los primeros 4 capítulos, Amós ha dado un veredicto de castigo sobre lo que es inevitable, con el propósito de llamar al arrepentimiento. Una vez más, el profeta tiene la esperanza de que el pueblo reflexione y se vuelva hacia Dios. Capítulo 3, verso 1, oigan estas palabras. Capítulo 4, verso 1, oigan estas palabras. Y una vez más, esta parte poética es un poema de lamento, donde una vez más el profeta llama a la esperanza, llama al volverse a Dios como única fuente de escapatoria ante el inminente juicio. Y si usted se da cuenta, algunas Biblias tienen esta porción de manera diferente porque es un poema.
Un poema de alguna manera quiásmica, es decir, inicia con un lamento, llama a una exhortación, acusación e himno, y luego vuelve en los versículos 10 al 13, una acusación, una exhortación, y termina con un lamento. Es importante recordar que el pueblo está en prosperidad económica, que el pueblo está en abundancia, pero al mismo tiempo esa abundancia no es proporcional con la parte espiritual. Grande es la prosperidad de algunos ricos en la nación de Israel, específicamente la parte del norte, pero al mismo tiempo grande es su depravación. Grande es la injusticia social que ellos están llevando a cabo, oprimiendo, saqueando a los pobres, no haciendo justicia por ellos. Es por esto que esto es definido como una quina, un canto fúnebre expresado en los tiempos de Israel. Ahora, imagine este pueblo escuchando este cántico. Como dije anteriormente, ellos están confiando en sus fuerzas, en sus murallas, en sus riquezas, en su ejército, en su posición privilegiada socialmente. Quizás no tienen una motivación de sufrimiento para poner atención al llamado de Dios. Quizás están escuchando con gran asombro sobre este juicio venidero sobre ellos. Y hay un principio: el pueblo que le da la espalda a Dios siempre será un pueblo derrotado. El hombre o la mujer que no escucha el llamado al arrepentimiento es un hombre, es una mujer que estará derrotado. Por esto este capítulo inicia con un lamento. Versículos 1 al 3. Es un lamento sobre la casa de Israel, la región norte. Por una guerra civil, Israel está dividida en dos porciones, el norte y el sur. Amós es de la parte sur, pero él se levanta, enviado por Dios, a proclamar fundamentalmente a todo Israel, pero en específico a la parte del norte. Versículo 1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, oh casa de Israel. Es una palabra de lamento, casa de Israel, lugar, pueblo escogido por Dios. Ustedes han hecho lo malo, pero Dios viene sobre ustedes con este lamento. ¿Cuál es el lamento? Versículo 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Hermanos, aquí hay una tragedia doble. Israel es descrita por el profeta como una virgen, una doncella con todo su futuro por venir. Y hay una doble tragedia, porque no es solamente que ha caído, sino que no hay nadie que la va a levantar. Tan grande será su destrucción que nadie vendrá en su auxilio. Su juventud, su esplendor, todo será destruido. Hay razones para lamentarse. La Virgen, la que está llamada pureza, se ha contaminado en su pecado. La que tiene fuerza y poder para vivir está abatida en el suelo. Qué contradictorio a como ellos se veían. Y aquí hay una advertencia para nosotros. Busca la aprobación de Dios. No importa lo que los seres humanos estén hablando de ti en ese sentido, busca siempre qué dice Dios de ti. ¿Qué demanda Dios de ti? A veces la gente vive en su vida comparativamente. Yo no soy todo lo que Dios demanda que yo sea, pero yo no estoy vendiendo droga. Yo no me estoy prostituyendo. Yo me mantengo en la media. No soy el creyente que debería ser, pero hay creyentes peores que yo. Por mi casa hay uno, por mi casa hay una. Ese era el consuelo de Israel. Pero Dios dice, sus vidas son una tragedia.
delante de mí. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 12, se nos narra una gran tragedia. Saúl y Jonatán fueron asesinados en medio de la batalla. Y hay alguien, Samuel, siempre quiso estar en favor de Saúl, pero Saúl nunca quiso obedecer ni vivir para la gloria de Dios. Y si usted lee el capítulo se va a dar cuenta que hay una quina, hay una canción fúnebre hacia Saúl, hacia Jonatán, porque no era la manera en la cual ellos debieron haber muerto. Saúl buscando suicidarse, apartado totalmente de Dios, apartado totalmente de la voluntad de Dios y llevando a la ruina a toda su familia. Ahora, hermanos, ¿qué debería causar en ellos este anuncio de juicio tan severo de parte de Dios? ¿Qué esperaba el profeta que ellos hicieran ante el anuncio de un gran cautiverio? Y no solamente el anuncio de un cautiverio. Hermanos, es Dios que lo está afirmando. Es Dios que está garantizando que eso se llevará a cabo. Versículo 3, parte A. Porque así lo dice Yahweh, el Todopoderoso, que destruyó a Faraón delante de ustedes, que le libró de Egipto, es el Todopoderoso que ahora viene en su contra. Y por lo tanto es el Adonai que llevará a cabo su cumplimiento. No, pero espérate, Amós. Hay algo que yo quisiera decirte. Tenemos un poderío militar. Tenemos confianza en nuestra paz. ¿Cómo tú estás pronosticando que seremos apresados? Dice el profeta, versículo 3, la ciudad que sale con 1000 llegará con 100, y la que sale con 100 llegará con 10. Muertos, cautivos, destruidos. Su confianza, su provisión, su paz, su seguridad no está establecida en mí, por lo tanto se desvanecerá. ¿Sabes qué? La historia registra un club, el Club de los 27 se llama. ¿Por qué se llama el Club de los 27? Porque son personas que a lo largo de la historia de la humanidad, jóvenes, en su mayoría, 27 años, han muerto. 27 años para entrar al club y muertos de una manera trágica. La gran mayoría sobredosis, alcohol, suicidios. El club de los 27. ¿Quiénes conforman este club? Artistas, celebridades, personas de éxito que estaban llamadas a tener más éxito. Pero de alguna manera ese éxito les llevó a la bancarrota espiritual y terminaron de manera trágica. Este es el caso de Israel. Ellos no están recibiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una vida estable. Ellos se ven a sí mismos como exitosos. Pero como creyentes nosotros tenemos que ver esto como una advertencia. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Un mensaje a la iglesia de Sardis. Yo conozco, parte B, versículo 1, tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oiga el llamado, versículo 3, Apocalipsis 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 15, Apocalipsis 3. Mensaje a la Odisea. Porque yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La advertencia, el consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia de la Odisea decía: somos ricos, estamos bien. Dios dice: ustedes son unos pobres desventurados. Hermanos, aquí hay un llamado claro al no creyente. Estás muerto sin Cristo. El llamado es: reflexiona y ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, aquí hay personas que son creyentes. Hay áreas en tu vida que estás viviendo en pecado, deben ser traídas a la luz de Cristo. Y el llamado es un llamado al arrepentimiento genuino. Pero también probablemente aquí hay un tercer grupo de personas. Quizás los más tristes del grupo. Los fariseos. Aquellos que están confiando en una falsa religión. Y digo que son los más tristes porque ellos están parados en la puerta. Ni entran, pero tampoco se van. Ni se deciden a dedicar su vida a Dios. Viven en su pecado, pero al mismo tiempo no se alejan y tienen esa moralidad, esa falsa confianza en esa religión. El llamado es, como le dice Dios a la iglesia de la Odisea: ven a mí y compra oro refinado, colirio, para que lo apliques a tu pecado. Pero es un llamado único, venir a Dios para que podamos vivir. ¿Qué esperaba Dios de que ellos hicieran? Arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, buscar el perdón de Dios. Por eso Él les muestra su condición de pecado. Él les muestra que ellos están derrotados en el polvo, en la tierra, aunque ellos están en palacios, aunque ellos tienen abundancia, aunque ellos tienen prosperidad. El mundo presume de la abundancia y la salud, en la economía, en muchas áreas, en la ciencia, en el lujo. Pero podemos decir que igualmente de perverso están arropando las tinieblas. Pensar que no se puede escuchar música secular, de ninguna manera, ni romántica ni nada, por las letras, lo que implica. El incentivo a la droga, al pecado, a la depravación, a la inmoralidad, al adulterio, a la fornicación, al sexo libre, al uso de drogas. Y ya no solamente los cantan, sino que salen en muchos videos presumiendo el uso de esas sustancias que destruyen, que matan al ser humano, que lo alejan de Dios. Un lamentación por Israel que ha caído. Pero al mismo tiempo, Dios llama al arrepentimiento, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Qué esperanza tiene el pecador? La única esperanza es buscar a Dios para que pueda vivir. ¿Qué esperanza tenemos tú y yo en esta mañana? La única esperanza es buscar a Dios para que podamos vivir. Versículo 5: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Hermanos, el pueblo de Israel debió quedar fundido con esta parte del cántico de la mente. Dios está diciendo: búsquenme para que vivan. Pero Dios les dice: no me busquen en Betel, no me busquen en Beerseba, no me busquen en Gilgal. ¿Y por qué digo que su mente debió haber explotado en este momento? Porque esos eran los lugares que ellos tenían para adorar a Dios. Lo que Dios le está diciendo: ir a sus lugares idolátricos no es sinónimo de buscarme a mí. Ustedes están confiando en lo que se vivió en algún momento en Betel, que significa casa de Dios, pero ahora Dios no está en ese lugar, por lo tanto no me vayan a buscar ahí.
Ustedes están confiando en lo que quizás significa ir a Berseba, ir a Gilgal, lugares relacionados con eventos donde Dios se manifestó en el pasado, pero ahora ya han sido corrompidos. Estos lugares serán destruidos. Ahora, hermanos, ¿qué implicaba para ellos el buscar a Dios? Mira cómo ellos están en su religiosidad. Pero ahora Dios les está llamando a la reflexión. No es un mero ritualismo. Ellos se han desviado de la verdad de Dios. Ellos vieron manifestaciones de Dios en estos lugares. Siguieron pecando y yendo a ofrecer sacrificio, sin conciencia de lo que estaban haciendo. ¿Usted recuerda a los corintios? Ellos tenían la capacidad aún de ir a la mesa del Señor, comer la mesa del Señor y salir a pecar. Ellos tenían la capacidad de tener una persona predicando que acababa el sermón y se iba a acostar con su madrastra. Todos los dones lo tiene la iglesia de Corintio, y grandes escándalos que aún se nombraban en los no creyentes. ¿Qué implicación tenía o tiene para ellos el hecho de buscar a Dios? O más bien, es Dios que les está buscando. Ustedes quizás han visto las noticias, esos 4 niños desaparecidos en la selva. Quizás están tratando de sobrevivir en medio de una selva, pero si no son encontrados, eventualmente morirán. Hermanos, si nosotros no somos encontrados por Dios, moriremos. Dios le está diciendo, búsquenme, pero es Él que le está buscando. Es Él que está extendiendo su mano de misericordia. Es Él que está enviando un profeta que ellos no quieren oír, diciéndoles cosas que ellos no quieren oír. Por eso, uno de los grandes juicios de Dios a gente que está buscando vivir su vida y santiguarla, o más o menos tener cierto nivel de piedad, es que Dios le envía falsos maestros como los que proclaman el evangelio de la prosperidad para que les anuncie lo que ellos quieran oír. Dios está diciendo, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Esto no es sinónimo de estar en un lugar donde ustedes ofrezcan al mismo tiempo adoración a Dios y adoración a los Baales. ¿Qué implica buscar a Dios para ellos? Escuchar la verdad de Dios sobre su condición. No pensar en lo que ellos tienen, sino ver su condición espiritual. Arrepentirse de sus pecados y venir a Él en fe y arrepentimiento. Pero al mismo tiempo que su vida sea transformada. Porque una de las cosas, una de las grandes tragedias del cristianismo es que hay muchas personas diciéndose ser creyentes, pero el evangelio no les ha transformado. Más le hace un abanico que le mueve el pelo o que lo despeina que el escuchar la palabra de Dios. Este es el caso del pueblo de Israel. Este es un llamado de parte de Dios, de un Padre amoroso, llamando a la reflexión. Ven a mí para que puedas vivir. No me estés buscando, yo no estoy en esos lugares. No me buscas en Betel ni en Gilgal. Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y consuma sin haber en Betel quien apague el fuego. No sea que te acontezca lo que le ocurrió a Sodoma y a Gomorra, que vino el fuego y les destruyó. ¿Cuáles fueron los bomberos que apagaron el fuego de Sodoma y Gomorra? Pero hermanos, aún este juicio severo es parte de la misericordia de Dios, porque Él les está advirtiendo. En Sodoma y Gomorra pasó y fueron destruidos. Lot y su familia salieron. Hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros, porque muchas veces
Nos agradan las promesas de Dios y son amén en Cristo. Pero al mismo tiempo nos olvidamos de que debemos aferrarnos a una fe de manera particular, a una fe personal. Una cosa es saber lo que a Dios le agrada y otra cosa es vivir conforme a lo que Dios le agrada. La palabra de Dios no es simplemente una revelación en nuestra mente. Debe bajar a nuestros corazones, debe bajar a nuestros pies, debe bajar a nuestros labios, debe cambiar nuestra manera de vivir. Estos lugares serán destruidos. No hagan peregrinación. Dios le está diciendo, ustedes se están comportando como esas mariposas que dan vuelta alrededor de una lámpara que está encendida. Ellas están jugando con la luz, revoloteando al lado de la luz, pero no les interesa la luz. Y a veces se pasan y se meten y la misma luz con la cual estaba jugando la destruye. Cuidado con una religión que te da paz, que tranquiliza tu conciencia, que no produce transformación. Reflexionemos en esta mañana a la luz de esta verdad. Usted recuerda, aquí se hizo en este país de esas cosas que uno no sabe cómo se dan, pero se dan. En la prensa nacional, la institución encargada de velar por la seguridad de los alimentos lanzó un publicado. Esta marca de leche está contaminada con una bacteria muy peligrosa. Y ya. Cuidado ustedes. Pero no se dijo dónde estaba, cuál era el lote, no se dio más detalles. Inmediatamente leí la noticia, me preocupé porque esa es la lata de leche, o es la leche, la fórmula que beben mis sobrinos, que beben muchos hermanos de la iglesia. Y yo me pregunté, ¿estará esa leche contaminada en el país? ¿Estará esa leche contaminada en la ciudad donde yo vivo? ¿Estará esa leche contaminada en el supermercado donde mis seres queridos compran la leche para mis familiares? ¿Estará esa leche contaminada con esa bacteria en la lata de leche que está encima de la nevera que se le prepara a mis seres queridos? El mundo está mal, no es el mundo, es el ser humano, es de manera particular, es un llamado a la reflexión personal. Y eso es lo que Amós está denunciando en estos versículos. No vayan de manera particular a ese lugar a buscar idolatría, a buscar paz, sin reflexionar acerca de la manera como ustedes están viviendo. De manera particular. Llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Versículo 7. Condena la injusticia. Amós pasa a denunciar los pecados que ellos estaban llevando a cabo. Los que convertir eran ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra. Ustedes, lo que debió ser dulce, la práctica de la justicia, la práctica de la verdad, ustedes la han convertido en algo amargo. El pobre no tiene esperanza con ustedes. Ustedes no hacen justicia al que no tiene recursos. Yo soy un Dios justo, es lo que Dios les está diciendo. Yo condeno toda injusticia. ¿Usted ha visto lo que está pasando en nuestro país y en sentido general en muchos de nuestros países? A veces pensamos que el mensaje es, o lo que se quiere vender es, paga buenos abogados. Si tú tienes buenos abogados que te defienden, no te va a pasar nada. El pobre es menospreciado, no es escuchado, no se le hace justicia.
Amos está llamando a la reflexión. Un pueblo que era esclavo no tiene misericordia de los pobres. Qué gran contradicción. Ahora mira lo que Él hace. Él da un paso de avance. Él les dice, miren a Dios. Miren quién es el Dios al que ustedes le sirven. Versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, porque da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Dos cosas le está diciendo Dios. Mírenme a mí, miren quién es el Dios al cual ustedes están llamados a servir. ¿Quién es este Dios? El creador de todo cuanto existe. Miren las galaxias, miren las Pléyades, miren el Orión. ¿Qué ustedes ven? Sabiduría, belleza, poder, eternidad. Busquen a ese, al creador de ese, al creador de eso. No estén buscando ídolos de madera, no estén buscando talladores. Pero al mismo tiempo aquí hay un poder para transformación, porque ese mismo Dios es aquel que a la noche la transforma en día, a los mares los riega sobre la tierra, al fuerte lo hace débil y lo destruye. El creador de todas las cosas. Usted recuerda a Josué en medio de la batalla. Se está anocheciendo, está oscureciendo y él quiere consumar la victoria. Él ora a Dios y pide que los astros se detengan. Dios entiende la petición que él hace y se detiene, y el día se extiende y la batalla se lleva a cabo para la victoria del pueblo de Israel. Génesis capítulo 2, hay un solo creador y es Dios. Pero al mismo tiempo ustedes ven a la batalla de David de Goliat. Eso no está diciendo, eso no está ahí para decirnos a nosotros, a los niños, mira, cómprate un tirapiedra y el gigante que se te ponga en el frente, ¡ta!, una pedra. Eso está diciendo que Dios de Israel es un Dios poderoso. Porque no fue que Goliat murió por un adolescente pastor y de una pedrada. Avergonzado. No fue un gran paladín que lo mató. Fue la mano de Dios dirigiendo esa piedra para ponerla donde Dios quería que la pusiera. Por eso cuando David lo enfrenta, él no va confiando en la onda ni en la piedra. Él va confiando en el Dios que le había librado del león, que le había librado del oso, que le había dado la victoria sobre estos animales. Y él sabía que ese mismo Dios iba a avergonzar a ese incircunciso. Mira la creación y arrepiéntete. Mira el poder transformador de Dios. ¿Por qué es de día y es de noche? ¿Por qué llueve? ¿Por qué las presas, los ríos, los mares? Porque Dios dijo que así sea. No es la madre naturaleza, como veíamos en el sermón pasado. Es el Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Es el Dios que tiene control sobre el hambre, sobre la sequía, sobre la escasez, sobre las enfermedades. Por lo tanto, dale la gloria a Dios. Adora a Dios. Los cananeos decían que era Baal y Dios los avergonzó. Baal daba lluvia y Baal nunca dio lluvia. Los avergonzó, pero ahora el pueblo de Israel está adorando la falsedad. Pero hay algo implícito también. Dios es justo. Mira la justicia que Él está llevando a cabo. Hermanos, esto debe producir en nosotros esperanza. No importa la condición. En el mundo tendremos aflicción, tendremos pruebas, dificultades. Podemos confiar que un día el Señor enjugará toda lágrima. Él es el Dios que nos hará justicia. La pregunta en esta mañana: ¿quién es tu provisión? ¿Conoces tú al Creador del Orión, de las Pléyades? ¿Conoces tú al Dios que gobierna los mares, que gobierna toda la creación, que dijo que hoy saliera el sol y el sol salió,
obedeciendo la palabra de Dios? ¿Es ese Dios tu Salvador? ¿Es ese Dios tu Señor el que gobierna tu vida? Ese Dios puede transformarte en esta mañana. Ese Dios puede cambiar la situación familiar que tú estás pasando. Pastor, pero que usted no conoce al marido mío. Yo no lo conozco, pero Dios sí. Y Él puede traer a novedad de vida aún aquel que esté perdido. Pastor, es que usted no conoce a los hijos míos. Dios sí los conoce y puede dar salvación y esperanza al más vil pecador. Buscar a Dios y viviréis. No busquen un ídolo, busquen al Dios poderoso, que sea revelado en la creación para que nosotros podamos buscarle. Hermanos, ¿qué hicieron ellos? Esta es la parte donde nosotros podemos decir, y se arrepintieron como Nínive. Con menos de ahí los ninivitas cayeron postrados de rodillas delante de Dios. Con menos de ahí declararon ayuno a todo el pueblo de Nínive, hasta los animales. Versículo 10. Mira lo que ellos hicieron. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto lo abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibir de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada. Mira lo que ellos hicieron. Era costumbre en la ciudad, en la entrada de la ciudad se ponían para hacer justicia. Los pobres podían venir a encontrar justicia. Ellos callaron a aquellos jueces justos. Silenciaron al que podía llevar a cabo un justo juicio. ¿Y qué hicieron? Pusieron más carga tributaria sobre los pobres. Aparte de que no le hicieron justicia a los necesitados, exprimían a los pobres. ¿Para qué? Míralo como dice. Para hacer casas labradas, para tener viñas hermosas, para beber vino. Versículo 11. Riquezas acumuladas en detrimento del pobre. Aún así no vinieron a Dios, sino que estaban confiando en su provisión. Pero ¿qué ocurre? Versículo 12, lee lo que dice el versículo 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacer perder la causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. No hay imparcialidad en la justicia. La avaricia los lleva a oprimir al pobre, a no hacerle justicia, buscar soborno, cohecho, para fallar en contra del pobre o a favor de quien les pagaba. Privar a los pobres de justicia. Pero Dios dice, yo conozco sus corrupciones. De manera particular, yo conozco la manera como ustedes están viviendo. ¿Cuál es el castigo que Dios le ha de dar? Versículo 11, parte B. Edificasteis casas de piedras labradas, mas no la vivirán, no la habitaréis. Plantasteis viñas hermosas, mas no beberán vino en ellas. Porque así lo dice Jehová. Ustedes están reteniendo la justicia de Dios, pero Dios no se quedará de brazos cruzados. Dios está llevando a cabo su juicio. Y una vez más hay un llamado al arrepentimiento. Versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como ustedes dicen. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? Mírala aquí. Reflexionen, hagan justicia, retribuyan al pobre. Apártense de su pecado. Vengan a mí, amen lo bueno, identifíquense con aquellas causas que son justas delante de Dios.
Amar a Dios es también amar lo bueno, lo que es agradable, lo que es santo. Santiago dice que esta es la verdadera religión pura y sin mácula: tener misericordia de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados. Ustedes dicen que son mi pueblo, pero no tienen misericordia. Buscadme y viviréis. Amar al bien. Es un lamento. Ellos no están anhelando buscar a Dios. ¿Cuál es el final? Una vez más vemos el lamento delante de Dios. Acordémonos que esto no ha pasado. Dios sabe cuál va a ser su respuesta. Por eso el versículo 16 habla de este lamento. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y a la endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¿Cuál es el lamento? ¿De qué se lamenta Dios para con ellos? ¿Qué está diciendo el profeta? Ustedes no se han arrepentido, hay un lamento. Ustedes están postrados, no se quieren levantar. Ustedes saben cuál es la luz, la rechazan. Saben cuál es la justicia, se apartan, la vuelven amargura. ¿Sabes qué? Dios vendrá a visitarlos. Y eso es interesante porque en el libro de Amós ellos están esperando el día del Señor. Pero Dios les dice, ese es un día que no será de regocijo, será de tristeza. Hermanos, si este es un cuadro doloroso, Dios está diciendo, ustedes se acuerdan lo que pasó en Egipto. Ustedes estaban ahí. Ustedes escucharon los gritos cuando pasó el ángel de Dios, el ángel de la muerte enviado por Dios. Desde Faraón hasta el más humilde de los egipcios sufrieron la pérdida de su primogénito. Todas las casas estaban llorando la tragedia de parte de Dios. Ay, ay, dice Dios. Dios tenía comunión con Adán y Eva y hablaba con ellos, estaba con ellos. ¿Qué ocurrió cuando ellos pecaron? Se taparon con hojas, y cuando Dios dijo, Adán, Eva, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estaban ellos? Escondidos. Dios vendrá sobre ustedes. Inicia con un lamento de falta de arrepentimiento. Lamentablemente esta porción concluye con un lamento porque ellos siguen igual. Ellos no les interesa cambiar su manera de vivir. Por lo tanto, es tragedia, es tristeza, casa de Israel. La Virgen de Israel ha caído y no podrá levantarse. El luto será generalizado. En todas las calles, dice el versículo 16, en todas las plazas, en todas las viñas, un grito generalizado como el que vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Hermanos, qué tragedia. Ellos están gozosos, Dios está entristecido por ellos. Ellos están celebrando, Dios no tiene mucho que celebrar. Dios está mandándoles no una canción de celebración, una canción del duelo, una canción de funeral, de luto, para que ellos puedan reflexionar. Sabemos que ellos no se arrepintieron y que el juicio llegó. Pero ahora nosotros tenemos oportunidad. En la misericordia de Dios podemos reflexionar a la luz de estas verdades. Usted recuerda a Juan el Bautista cuando estaba llamando al bautismo de arrepentimiento. Las personas se le acercaban, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Y ahora Juan dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay uno que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar sus sandalias. Él hará dos cosas: le bautizará con Espíritu Santo y ¿con qué? Con fuego.
Espíritu Santo a los que responden en arrepentimiento y fe. Y fuego, no como se dice en algunos contextos pentecostales, que es llenura del Espíritu Santo. Fuego es juicio. Su aventador está en su mano. Él separará el trigo de la paja y reunirá el trigo y lo pondrá en un lugar, y la paja será echada a un lugar de fuego. Hay esperanza para nosotros en el día de hoy. Hace 4 días surgió la noticia de que se vendió en los Estados Unidos la Biblia más cara, la Biblia hebrea, una Biblia hebrea, $38 millones, 2,000 y tantos millones de pesos. Uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad. Ahora, yo estoy seguro de algo. El que compró esta Biblia no se la va a dejar a los nietos para que jueguen o para que la coloreen, ni a sus hijos para que la presuman. Probablemente esta Biblia estará dada que en un lugar seguro, en una vitrina, en una caja fuerte, con aire acondicionado, aclimatado. 2,000 y tantos millones de pesos. Pero yo meditaba, mientras leía la noticia, que es todo lo contrario. Esta Biblia fue escrita para que fuera leída, para que fuera enseñada a los nietos, a los hijos, para que fuera proclamada diariamente a voz en cuello, para que fuera aplicada, para que fuera vivida, para que fuera reflexionada. Pero ahora ella va a estar sin ser leída, resguardada. ¿Sabes por qué he titulado este sermón un canto funeral? Una canción funeral. Porque a pesar de que vemos tragedia en lo que ha acontecido, al mismo tiempo es un llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Un lamento de Israel que puede ser un gozo para ti en el día de hoy. Que el lamento y la desobediencia de Israel, que al ver el juicio de Dios sobre la nación de Israel, produzca en nosotros esperanza, produzca en nosotros deseo de vivir para la gloria de Dios, produzca en nosotros arrepentimiento, produzca en nosotros seriedad a la hora de tomar el camino del Señor. Quiera Dios darnos esa convicción en esta mañana. Oremos. Señor, una vez más, venimos delante de ti, dándote gracias, porque tú eres un Dios que llama a la misericordia, que llama al arrepentimiento, que llama a la reflexión. Tú lo hiciste con el pueblo de Israel, una y otra vez a través de los profetas. Oh Espíritu Santo, visítanos a cada uno de nosotros y danos ese convencimiento de pecado. Ayúdanos, oh Señor, a ser el pueblo que sea conocido por la justicia, por la misericordia al necesitado, por proclamar la verdad, sea cual sea el costo. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios le guarde.